Vamos a empezar este primer vídeo con una introducción a números complejos. Aquí he dibujado unos especie de círculos de diagramas donde voy a ir colocando primero los números naturales, los números enteros, los números fraccionarios y los números reales. Esta última parte de aquí va a ser los números complejos, que va a ser lo que vamos a ver ahora, y vamos a poner un par de ejemplos de cada uno de ellos para ver a ver cómo va esto. Por ejemplo, el número 1 sería un número natural, pero también estaría dentro de los números enteros y a su vez también sería un número fraccionario, ya que 2 entre 2, por ejemplo, es 1. Sería un número real y ya veremos por qué 1 también es un número complejo. Sin embargo, por ejemplo, el menos 2 sí sería un número entero, pero no sería un número natural en este caso. Menos 2 sí sería un número fraccionario, sería un número real, y menos 2 también sería un número complejo, como veremos ahora. Un clásico número fraccionario como 2 tercios, que en este caso no sería un número entero, pero sí sería fraccionario, sí sería real y sí sería un número complejo. Esta distinción es un poco más complicada. Aquí hay números como por ejemplo puede ser pi, como por ejemplo puede ser la raíz de 2, el número e. Todo ese tipo de números son números que pertenecen a los reales, que pertenecen a los complejos, pero que no pertenecen a los fraccionarios. ¿Por qué? Por ejemplo, un número como el número pi, yo no lo podría colocar como a partido por b con a y b, números enteros. Y lo mismo ocurriría con raíz de 2. Yo no puedo colocar raíz de 2 como a partido por b con a y b enteros. Es una distinción un poco más rara que entre estos de aquí, pero bueno, más o menos sería algo así. Y por último, aquí tendríamos números de otro estilo distinto, números del estilo 2 más 3i, que serían números propiamente complejos. La cuestión es, ¿qué es esa i? La teoría de los números complejos básicamente está en definir esta i como la raíz cuadrada de menos 1, de tal forma que i elevado al cuadrado sería menos 1. Entonces, aquí tenemos básicamente toda la teoría de los números complejos. Entonces, tal y como está planteado, lo que haremos simplemente será construir un número complejo, z igual a más b, donde esta b y esta a son números reales, pertenecen a los reales. A esta b se le llama la parte imaginaria y a esta a se le llama la parte real. A esta construcción la vamos a llamar forma binómica. Bien, en base a esto, un ejemplo de número complejo podría ser z igual a 2 más 3i, donde a es 2 y b es 3. Otro ejemplo, z2 podría ser, por ejemplo, menos 3 menos i, donde a sería menos 3 y b sería menos 1. Pero también podríamos decir, otro ejemplo más, z3 igual a 3, donde a vale 3 y b en este caso vale 0. Y al revés, z4 podría ser, por ejemplo, menos 2i, donde a vale 0 y b vale menos 2. En base a esto podremos catalogar los números de forma que si b es igual a 0, entonces mi número va a ser z igual a y lo vamos a llamar número real. Por ejemplo, podríamos decir z igual a menos 16 es un número real o real puro. Si en cambio es a quien vale 0, mi número quedará de la forma b por i y lo vamos a llamar número imaginario puro. Por ejemplo, z igual a i sería un número imaginario puro. Por ejemplo, z igual a menos 2 por i sería un número imaginario puro porque toda la parte que tiene el número es parte imaginaria. A partir de aquí, ¿qué nos queda por hacer? Representación gráfica de los números, representación gráfica de los números complejos. Cuando yo veo un número complejo de la forma z1 igual a 2 más 3i, lo que yo puedo hacer es imaginarme esto como si fuese un vector. Un vector de coordenadas 2 y 3. Este 2 representaría coordenada real y ese 3 representaría coordenada imaginaria. Entonces yo podría ir a unos ejes, algo así como esto, y este eje representaría a los números reales y este eje representaría a la parte imaginaria. Aquí contamos unidades 1 a 1, es decir,
1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3. Y aquí contaríamos unidades de i, 2i, 3i, 4i, menos i, menos 2i, menos 3i, menos 4i. Para dibujar mi número z1, lo que hago es contar 2 unidades hacia la derecha, 2 unidades en el eje real y 3 unidades hacia arriba en el eje imaginario. 3 unidades hacia arriba en el eje imaginario. Unimos con una flecha y esto representaría z1. ¿Qué más se puede hacer aquí? Definiciones que nos van a aparecer por todo el tema. Una definición es opuesto de un número complejo z igual a más b. Se define como menos z y es igual a menos a menos b por i. Entonces, por ejemplo, si tenemos z1, 2 más 3i, menos z sería menos 2 menos 3i. ¿Cómo se dibuja lo opuesto? Pues menos 2 menos 3i, tiramos por aquí y nos quedaría algo de este estilo. Menos z1. Por supuesto, siempre va a formar 180 grados con el original. Otra definición importante es conjugado de un número complejo z igual a a más b, que se define como z conjugado a menos b por i. Es decir, lo que yo estoy haciendo aquí simplemente es cambiar el signo a la parte imaginaria. Con lo cual, vamos a hacer un par de ejemplos más aquí. El primero de ellos, vamos a poner un z2 igual a menos 1 menos i, z2 conjugado, el menos 1 se queda como está y la parte de la i cambia. Sin embargo, si tengo z3 igual a 6, el conjugado de este número real seguiría siendo 6 porque no tiene parte imaginaria. Y si z4 es igual a 6 por i, el conjugado sería menos 6 por i porque toda la parte es imaginaria. Y volviendo al ejemplo original, el conjugado de z1, en este caso 2 más 3i, sería 2 menos 3i. Y para dibujar esto, veríamos 2 aquí y bajaríamos 3i hasta aquí abajo. z1 conjugado. Vemos que es una reflexión de z1 respecto al eje de los reales. Es como poner un espejo en el eje de los reales. Con esto cerramos la primera parte y en la segunda parte empezaremos a hacer operaciones con números complejos.